Buenas noches a todos. Antes que nada, un agradecimiento al doctor Carlos Tena Tamayo, comisionado nacional contra las adicciones, y a la Academia Mexicana de Cirugía por la invitación a esta ponencia. Considero sumamente valioso este simposio, ya que se ha integrado el problema del uso nocivo del alcohol de una manera muy integral, pasando desde los problemas sociales, los factores culturales, hasta toda la cuestión que se puede desmenuzando en una parte muy peculiar hacia el individuo y poder encontrar cuál es la importancia de la salud en este tema. Desafortunadamente, la gran mayoría de los problemas relacionados con uso de sustancias, ya sea lícitas o ilícitas, ha sido poco abordado por el gremio de la medicina. Y quizá esto tenga que ver con que en muchos de los escenarios de formación es poca la información que se ha dado sobre este problema. Tendemos a tener ideas de que las enfermedades como las adicciones o incluso otras como la depresión están basadas en meros conceptos de psicología como son las emociones, como es la mente, como es la conducta, y actualmente las investigaciones, la tecnología, sobre todo en el área de las neurociencias, nos permite no solo ver la forma, la estructura del cerebro, sino también poder comprender cómo es que funciona esta máquina tan compleja. Nuevos mecanismos, nuevas técnicas nos enseñan cómo incluso el amor tiene manifestaciones funcionales en el cerebro, cómo hay áreas del cerebro que se activan frente a ciertos estímulos, y en el caso de las adicciones es mucho más interesante este paradigma, porque la mayoría de las enfermedades mentales, incluyendo las adicciones, en más del 99% de ellas no contamos con marcadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos estudios de laboratorio, no tenemos estudios de gabinete, y por lo tanto los diagnósticos se consolidan por medio de describir padecimientos, no tanto de buscar la etiología o de tener alguna clave que nos pueda diferenciar entre una persona con o sin la enfermedad. Cuando hablamos de la neurología del alcohol, esto toma gran importancia. A diferencia de la depresión, del trastorno bipolar o de algún otro padecimiento mental, en las adicciones sí tenemos conocimiento de los factores de exposición, los cuales producen la enfermedad, que propiamente es la sustancia. Cuando esto lo vemos y lo conjuntamos con las nuevas técnicas de neuroimagen que les había comentado, la clinimetría que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría, podemos consolidar y formar o verle ya cuál es la causa de ciertas conductas y de ciertos patrones de comportamiento que cuesta mucho trabajo entender. Básicamente hay dos formas de clasificar los trastornos relacionados al consumo de alcohol, según el DSM-4 y la clasificación internacional de enfermedades, la 10, que es la más actual, que son el abuso y la dependencia. Básicamente el abuso es cualquier persona, cualquier individuo que ha tenido o que tiene constantemente problemas por su consumo de alcohol, ya sea en estado de intoxicación, con un accidente, o un síndrome de abstinencia que lo está llevando constantemente a los servicios de urgencias o a tener alguna otra complicación como una crisis convulsiva. Si se fijan, hay un gran porcentaje de pacientes que atendemos en el gremio de la medicina que caen dentro de este grupo de abuso. Otro de estos es la dependencia, que básicamente lo podemos encontrar en la cuestión que está relacionada con dos grandes signos y síntomas en grupos o síndromes, que es la tolerancia y la abstinencia. Todas las demás personas que no caen dentro de abuso y dependencia técnicamente no tendrían un problema relacionado al uso del alcohol. Es por eso que lo que comentaba el doctor Tena de este nuevo concepto que se está acuñando de uso nocivo del alcohol cobra una gran importancia para la salud pública, ya que el alcohol no solo daña al individuo causando algunos efectos nocivos en el cerebro en la fase aguda o por el consumo crónico, sino que afecta a sus familias, afecta a las comunidades e incluso a nivel macroeconómico los costos son muy elevados. Actualmente tenemos un gran porcentaje de personas que causan problemas, como comentaba, individuales, comunitarios o importantes sociales que no caen dentro de estas clasificaciones y que incluso pueden ser grandes empresarios, grandes médicos, personas muy importantes en algunos medios como son los de la publicidad o del espectáculo, que aparentemente son alcohólicos funcionales, pero que tienen este problema relacionado al consumo del alcohol. Es así que cuando hablamos de la neurobiología de los trastornos por uso de alcohol, esto nos ayuda a entender mejor cómo probablemente en algunos años ya no vamos a hablar del alcohólico o de la persona que es adicto al alcohol, sino vamos a hablar de subclasificaciones que nos van a ayudar a tener abordajes integrales, abordajes más complejos,
que va a haber algunos pacientes que técnicamente van a responder mucho mejor a un fármaco que a una intervención biopsicosocial, o va a haber algunos grupos que van a beneficiarse totalmente por acciones más relacionadas con la comunidad, como son el control. Este es el caso quizá de los menores de edad. Y esto, como anécdota, les puedo contar que en psiquiatría es muy frecuente que cuando uno es residente, uno empieza a ver pacientes deprimidos, pacientes con problemas de ansiedad o de insomnio, y al no preguntar uno sobre el consumo de sustancias, entre ellas alcohol, se va dando cuenta que cuando uno receta un antidepresivo, de repente al mes o 2 meses el paciente dice: doctor, ya me siento mejor, no estoy tan triste, duermo mejor y fíjese, ya no tomo tanto, a pesar de que nunca se hizo una intervención directa al alcohol. Y aquí podemos ver cómo muchos pacientes, muchas personas, mitigan algún otro trastorno mental o enfermedad mental como es la depresión, el insomnio o la ansiedad con el alcohol. Y esto tiene explicaciones relativamente simples cuando vamos hacia la neurobiología. Si revisamos la parte más externa o más compleja del cerebro, encontramos la corteza, que como sabemos está dividida en diferentes lóbulos, y básicamente en el campo de las adicciones hablamos mucho sobre lo que es la corteza frontal, con su principal división en el área prefrontal, y que es sumamente importante para los seres humanos. Esta corteza frontal básicamente es la que está encargada de todas aquellas funciones especializadas del ser humano. Es lo que nos hace pensar, lo que nos hace tener conciencia o normas morales y sociales. Esta área tiene 3 importantes funciones desde el punto de vista de la conducta y las emociones. 1 es el inhibidor de las conductas. Es aquello que hace que cuando vamos hacia el trabajo y se nos hizo tarde y vemos el semáforo en rojo, automáticamente pensemos y digamos: tengo que pararme para no causar un accidente, o tengo que asumir las consecuencias de levantarme tarde y no causar otro problema mayor. Imaginemos qué pasaría a una persona que no le sirve este freno de manos, cuando se enoja, cuando discute con la esposa, cuando tiene algún problema social o cotidiano que todos nos enfrentamos. Otra de las acciones que tiene esta parte del cerebro es la atención, que es una palabra cortita, pero es una acción sumamente compleja, que involucra todos los estímulos poderlos filtrar, darles jerarquización y enfocarse en uno solo para mantener el estímulo ahí, comprenderlo, decodificarlo y poder funcionar en los ámbitos académicos, en el ámbito laboral. Y tercero, es un grupo de funciones muy especializadas llamadas funciones ejecutivas, que básicamente es como los ejecutivos de una empresa que nos ayudan a levantarnos todos los días por la mañana y entender cuáles son nuestras actividades, jerarquizarlas, planearlas y poder llevarlas a cabo teniendo un automonitoreo. Imaginemos estas 3 funciones inhibidas por algún daño. Esto es lo que encontramos en padecimientos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o en algunas personas que tienen lesiones cerebrales posteriores a traumatismos, que básicamente pierden el control de muchas de estas funciones. Otra área importante a nivel de la corteza es la corteza singular, que es esta que vemos en la imagen, y sobre todo en la parte anterior tiene suma importancia cuando hablamos de las adicciones. Este es el área del cerebro que le da un significado al estímulo visceral o al impulso que se presenta tras el consumo de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Al momento que una persona tiene el consumo de una sustancia que tiene un efecto placentero o de refuerzo positivo a nivel del sistema límbico o del cerebro primitivo, esta parte del cerebro se activa y le da un significado. Esta es la parte que tiene que ver con la interpretación que tenemos los seres humanos del amor, que nos diferencia de los animales. Un animal puede sentir placer al tener un contacto sexual, pero el hombre, aparte de sentir este placer en el contacto sexual, también percibe los aromas, percibe los colores, percibe todo el escenario alrededor, y esta área del cerebro es la que se activa y le da una forma que puede ser tan compleja como les decía el amor. Y tenemos el sistema límbico, que básicamente es el cerebro primitivo, la parte interna, donde encontramos algunas estructuras sumamente importantes a nivel de las adicciones. Una de ellas es el hipocampo, que es esta que vemos de color verde, y que básicamente es el almacén de la memoria o de los recuerdos, y es donde se consolidan los recuerdos de diferentes clasificaciones. La amígdala, que es este puntito en azul que vemos en la imagen inferior y que se conecta directamente con el hipocampo, es la que le da la connotación afectiva. Si recordamos, imaginemos que tenemos diferentes álbumes de fotografías donde tomamos un tomo que nos dice las marcas de carros. Si a alguien de aquí no le gustan los carros y los revisa, quizá los pueda recordar un Bocho, un Tsuru o alguna otra marca, pero no siente ninguna emoción.
Esta es una memoria que no tiene una carga afectiva, pero imaginemos que tomamos recuerdos que tienen que ver con algo que es sentimentalmente importante para nosotros, como nuestra pareja, como nuestra familia. Automáticamente el recuerdo tiene una sensación placentera para el ser humano. Y existen otros negativos como son el castigo o son algunas experiencias desagradables que básicamente lo que provocan es recuerdos con carga negativa. Cuando juntamos estas estructuras con lo que es aquellas que consolidan el sistema de recompensa, encontramos dos nuevas estructuras. El núcleo accumbens, que básicamente es el centro del placer, es el conjunto de neuronas que una vez que es activada con la dopamina, que es uno de los principales neurotransmisores del placer, hace que percibamos esta sensación placentera, que es la que encontramos al comer, al tener relaciones sexuales o al tener cualquier estímulo que nos hace sentir ganas de repetirlo por placer. El área tegmental ventral, que es una de las principales conexiones y que va a tener señalización hacia el núcleo accumbens y hacia la corteza frontal. En el caso del alcohol, estas sustancias son solo el inicio, ya que tenemos múltiples neurotransmisores que se asocian al consumo agudo como crónico del alcohol. Dos de las principales, y que son las que voy a mencionar brevemente, es GABA, que básicamente es el neurotransmisor, el principal inhibidor del sistema nervioso central, que quiere decir que es la que deprime o disminuye el funcionamiento del cerebro y que está ampliamente distribuido alrededor de toda la corteza, y otro es el glutamato, que es el principal excitador. En estado de intoxicación, el alcohol aumenta GABA, por lo tanto el cerebro está deprimido o inhibido, y disminuye glutamato, que es el principal excitador. Es así que las personas en estado de intoxicación tienen un cerebro inhibido que tiende hacia mayor consumo, caer hasta estados hasta en coma. Y cuando el cerebro ya está adaptado a este cambio, automáticamente hay una contrarregulación en la cual tenemos grandes cantidades de glutamato y pocas cantidades de GABA en el cerebro de una persona en síndrome de abstinencia, y esto provoca que las altas concentraciones de glutamato sean neurotóxicas, o sea, destruyan neuronas y causen con consumo crónico estas imágenes que podemos ver aquí de atrofias cerebrales, en las cuales comparando cerebros normales o controles contra los de una persona con alcoholismo o consumo crónico de alcohol, podemos ver claramente el aumento del espacio entre la masa encefálica y el cráneo. Imagínense lo que pasa también cuando unamos algunos otros cambios que tienen que ver con la dopamina y el sistema de recompensa que les mencionaba. También la doctora Kerrig nos hablará en un momento más de algunas de estas imágenes que tienen que ver directamente con la disminución del funcionamiento del sistema de recompensa y cómo una persona con un consumo crónico de alcohol prácticamente disminuye su percepción del placer ante los estímulos naturales. La serotonina, que está muy ligada a los trastornos del afecto como la depresión y como la ansiedad, y que también tiene que ver con el alcoholismo, los opioides endógenos, e incluso el factor liberador de corticotropina, que para aquellos que somos médicos podemos entender la gran importancia que tiene en las manifestaciones clínicas de diferentes padecimientos, y cómo este factor liberador de corticotropina en personas con dependencia al alcohol se aumenta, provocando la liberación de toda la cascada de neurotransmisores y sustancias del estrés y manifestándose pues prácticamente en todo el organismo con lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Bueno, con esta breve introducción me gustaría que continuáramos con la parte del simposio.